En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, esta prédica la hemos titulado La Tercera Guerra Mundial. ¿Puede llegar a ser en este 2025? Sin ninguna duda que sí. La Tercera Guerra Mundial puede llegar a ser en este 2025 que recién empieza. Veamos. Dios nos ha dejado, ya lo hemos dicho muchas veces, las profecías para que nos ayuden a nosotros. Dios no las deja porque sí. Y es hasta un pecado y una actitud fea despreciar las profecías. Las profecías de la Biblia. No, y me disculpan una palabra fuerte, no la tontería de estar pendiente de todos los visionarios o el instrumento de los que tienen apariciones y mensajes en todas las esquinas de Bogotá. Ya saben que con el mayor cariño, Colombia es el mayor productor mundial de apariciones y mensajes. Eso un católico no puede hacerle caso, nada. Y si no, peca, salvo que esté aprobada por la Iglesia. Pero la última que está aprobada por la Iglesia es Fátima, hace más de 100 años ya. Y no va a haber otra, porque en la situación que estamos con falsos papas y falsa iglesia, hasta ahí llegamos. Pero guarda con estar pendiente, no, que mi vecina dice que tiene mensaje de la Virgen. Perdón que lo diga así, me importa un rábano los mensajes de la vecina. Y un católico, si sigue eso, está pecando. Las profecías que sí deben importar, y somos al revés, las que sí están autorizadas y las que sí deben importar son las de la Biblia, la revelación pública. Y eso no estudiamos nada. Pero el mensaje que me dice la vecina del cuarto piso, ay, todos los días quieren saber qué me dice la Virgen hoy. Las de la Biblia, un católico tiene que amarlas y estudiarlas. Y para eso tantos santos y doctores de la Iglesia las han estudiado por nosotros y para nosotros. Y el libro de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que es la profecía por antonomasia, la máxima profecía, es el libro del Apocalipsis, donde se nos narra los hechos de las épocas finales, de los finales de la historia, que parecen nuestras épocas, y que están coronados por la venida de Dios nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, ya no humildemente. Ahora viene para que sea respetado, y de verdad, en la segunda venida. Y allí tenemos, entre otras cosas, en el Apocalipsis, el anuncio de castigos tremendos, grandísimos, a la humanidad absolutamente merecidos por nuestros pecados. Pero aún así hay que saber que esos anuncios de cosas, de castigos tan duros, el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Yo no puedo ser un católico que no sepa eso. Es básico y es importantísimo. El Apocalipsis es un libro de esperanza y eso es capital. Y eso jamás puede ser olvidado por un católico. ¿Por qué se llama, en última instancia, un libro de esperanza? Inclusive se puede llamar el libro de la esperanza por antonomasia. ¿Hay castigos allí? Claro que hay castigos y bien merecidos, como decimos. Y los castigos vendrán, están prenunciados en esas profecías. Pero esos castigos no es el trasfondo último del libro. Dichos castigos son, como enseñan los grandes doctores y santos, son dolores de parto. Muy importante guardar esa expresión. Son dolores, claro que sí, pero son dolores de parto. No son dolores de muerte. ¿Y por qué se les llama dolores de parto? Porque aunque sean muy fuertes y muy dolorosos, terminarán y terminan en algo bueno. Por eso es un libro de esperanza. Terminan en algo hermoso, los dolores de parto, en algo nuevo, en un nuevo nacimiento, en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, dice el Apocalipsis. Si es que logramos ser buenos católicos, si es que logramos ser buenos hijos de Dios. Este mundo no dejará de existir. Este mundo va a ser transformado por Dios nuestro Señor Jesucristo, nuevos cielos y nueva tierra. Y eso lo hará con su parucía y va a ser para premio de aquellos, ojalá que podamos hacerlo nosotros, de aquellos que hayan logrado ser fieles en los finales. Va a ser para premio, dentro de los tantos premios,
para aquellos que hayan deseado y podido, solamente con su gracia, mantenerse como buenos hijos de Dios. En estos tiempos, premio para aquellos que hayan podido, con su gracia, mantenerse como buenos católicos, en medio de este caos de los finales de la historia. Ese es el punto, el premio que nos tiene reservado. Ese es el punto para llamar al Apocalipsis el libro de la esperanza. Hay que amar ese libro. Y cuando uno lo estudia más lo ama. Y no dan miedo los castigos, uno espera con su gracia lograr ser un buen católico y todo estará bien. Y ese deseo y conocimiento de los premios, la visión de los premios, está dado por Dios para que tengamos estímulos, caramba, de esforzarnos en intentar ser un buen católico y seguir adelante, y seguir adelante. Hay un final para nosotros prometido, lleno de esperanza, lleno de esperanza. Y por eso debemos o deberíamos desear, como los primeros católicos, apenas empezó nuestra era, tendríamos que desear como los primeros católicos ardientemente la parucía, que venga Cristo de una vez, que venga la segunda, valga la redundancia, venida de Cristo, porque va a ser nuestro triunfo. Otra vez, si es que logramos, ojalá, ser buenos hijos de Dios, ser buenos católicos. La Tercera Guerra Mundial, el título de esta prédica, repetimos, puede ser en este 2025. El primer punto es entender que sin duda, ya me van a escuchar cuando veamos la profecía, sin duda existe posibilidad de que en este 2025 se dé la Tercera Guerra Mundial. Y entre los castigos que están anunciados a la humanidad, bien merecidos por nuestros pecados, este de la Tercera Guerra Mundial se muestra como el mayor de todos. El mayor de todos los castigos está anunciado es este de la Tercera Guerra Mundial, por culpa de nuestros pecados, que hoy son los pecados más espantosos de toda la historia del hombre. Nunca ha sido como hoy, nunca. Pecados horrendos, aberrantes en número, cantidad y cualidad. Ni demos las características de los pecados que se hacen a mansalva hoy en día. Nunca se ha hecho tanto pecado como hoy contra Dios, contra el catolicismo, contra la familia, contra el orden natural, contra los niños. ¡Qué horror! La cantidad de pecados contra los niños. Y no terminaríamos nunca. Y ese castigo temporal, una guerra así, el más grave de todos los que están anunciados en esa profecía del Apocalipsis, es para el capítulo 9 del mismo, ya lo hemos dicho, y está en otros lugares paralelos. Y se llama la sexta trompeta del Apocalipsis. La sexta trompeta del Apocalipsis. Anuncia la muerte y el exterminio de 1/3 de la humanidad. Es impresionante ese castigo, es el más grave de todos. En el orden temporal, el peor es la condenación eterna. La muerte o el exterminio de 1/3 de la humanidad por mano del hombre. Por mano del hombre. El mismo hombre se encarga de ese exterminio. Por mano de la guerra, dice allí, la Tercera Guerra Mundial. Por medio de armamentos de destrucción masiva para liquidar grandes masas. Son 2.500 millones de seres humanos, 1/3 de la humanidad hoy en día. Y probablemente ese exterminio sea en muy poco tiempo, en el sentido de cuánto demorarán estos hombres con el manejo de las armas modernas en liquidar una humanidad así. Muy rápidamente, tal vez hasta instantes, con las bombas atómicas. Para que se den cuenta de la magnitud del castigo, y vuelvo a decir, bien merecido, la humanidad nunca ha hecho cosas tan aberrantes como las que hacemos hoy. Si Dios mandó el diluvio, imagínense qué mereceremos hoy en día. Para que se den cuenta de la magnitud de un castigo así, ya lo dije alguna vez, pero vale la pena repetirlo. Si usted mata todo ser humano, no deja a nadie vivo en todo el continente americano, si usted mata todo ser humano desde Alaska, en el norte, hasta Tierra del Fuego, en el sur, van 1.000 millones de seres humanos. No llegamos todavía a la mitad de la matanza anunciada. Y volvemos a repetir
este cumplimiento de una guerra así, tan atroz, puede ser este 2025. ¿Cuándo será, Monseñor? ¿Cuándo será? No lo sé, pero tenemos que estar atentos porque las profecías están dadas para nuestro bien, no para que las ignoremos. Y sin duda que puede llegar a ser en este 2025. Con la guerra de los judíos en Palestina, más los otros datos que nos da la Biblia, ahí vemos que claro que puede ser este año. Y ya me entenderán más. Por eso los padres de familia, adelanto, tienen que ir previendo para cuidar a sus seres queridos. Lo mismo que se tuvo que hacer en la pandemia. Los padres de familia tienen que ir previendo algo por las dudas para cuidar a sus seres queridos. Tal vez ir guardando alimentos no perecederos, alguna forma de almacenar agua. Los alimentos y el agua en las grandes catástrofes o guerras son de las primeras cosas que o desaparecen o escasean muchísimo. Yo no sé si será este 2025, pero sí les digo a nuestros fieles y a las almas de buena voluntad, sí puede ser, claro que sí puede llegar a ser en este 2025. ¿Y qué pasa, Monseñor, si no se da finalmente? Pues no hay ningún problema, se consumen esos alimentos y punto. No es muy problemático. Pero hay que prever algo por los seres que uno ama, por los seres queridos. ¿Y cuál es uno de los aspectos más tristes de todos de semejante castigo? Uno se puede preguntar, ¿la humanidad va a cambiar después de semejante cosa? Y no. En la misma profecía dice, los que no murieron, siguieron con sus pecados. En la misma profecía lo dice. Qué tristeza, cómo es el hombre, cómo es la humanidad, que después de algo así, los que sobrevivan van a seguir con sus pecados. Lo dice letra por letra. Dice, seguirán fornicando los que sobrevivan, dice la Biblia. Seguirán rindiendo culto a los demonios, seguirán drogándose. Se habla de las drogas. Hay traducción discutida entre el griego, etc. El padre Castellani traduce drogas. Seguirán drogándose después de semejante cosa. Seguiremos con las drogas. Seguirán robando, dice la Biblia allí también. Vamos a estudiar entonces este tema. Expliquemos en esa posibilidad de que sea en este 2025, esa guerra mundial, uno de los puntos de mayor interés. ¿Por qué uno vislumbra que tal vez en este 2025? Porque el capítulo 9, en la sexta trompeta, que decíamos del Apocalipsis, nos da distintas informaciones de esta profecía. Habla de 4 demonios de la guerra para la gran guerra, que son soltados para atizar todos estos odios. Habla de un ejército combatientes en un número gigantesco, 200 millones de combatientes. Dice el número de muertos por la guerra, 1/3 de la humanidad. Pero acá es lo más importante que yo hoy quiero recalcar, da un dato que es clave para entender que claro que puede ser este año, porque da un dato geográfico de dónde empieza esto, y que entonces tiene que ser recalcado como un punto central hoy. El lugar geográfico que se anuncia en esa profecía, al menos para el comienzo de esta guerra, que será todo el mundo después, dice el río Éufrates, letra por letra. La guerra de los judíos hoy en Palestina está de lleno en esa zona del río Éufrates. Pero ¿qué pasa? Hace un mes, pasó lo que ya sabemos con Siria, y ahora el río Éufrates no es la zona cercana. Ahora el río Éufrates está lleno en el problema, con mayor razón entonces, católicos que deben saber las profecías, abrir los ojos. Con la caída de Siria, ahora el río Éufrates ya no es la zona cercana, ya es la zona de conflicto también. Creo que no cumplimos un mes, nada. En diciembre cayó Siria. En diciembre cayó Bashar al-Assad, el líder sirio, años con su padre gobernando allí. Y este punto del río Éufrates y la profecía con ese hecho, y fue de la noche a la mañana. En días
Siria era un caos. Allá hay algo raro del nuevo orden mundial, me parece a mí. Sabremos el día del juicio. Pero de la noche a la mañana, ese tema del río Éufrates entra de lleno ahora y en forma mucho más explícita. El río Éufrates, también alguna vez lo dije, nace en Turquía. Fluye por las montañas de esa zona famosa de Anatolia hacia Siria, atraviesa Siria de punta a punta, el río Éufrates, y termina desaguando adentro de Irak. Ese es el recorrido del río Éufrates, 2.800 kilómetros en total de río. La guerra de los judíos, al principio, era toda esa zona. Ahora es dentro de esto del río Éufrates. ¿Por qué? Siria parecía un país normal. Y de la noche a la mañana, el que manda se va a Rusia, huye, podemos decir, a Rusia, que es el país tierra de nadie, para los grandes caos. Y Turquía se quiere meter allí, donde nace el Éufrates. Los judíos, por el sur o suroeste, ya están metidos en los altos del Golán y cerca de Damasco. Y estos otros grupos, antiguos Al-Qaeda e ISIS, lindos grupos, ahora gobierna Siria. Y no gobierna toda Siria, es medio un caos, la zona importante de Damasco, digamos. Siria, su jefe, Bashar al-Assad, se va, un caos el país ahora. Totalmente con el río Éufrates, como dice la profecía. Rusia, el gran aliado y amigo de Bashar al-Assad. Un año, 2 años atrás, que también quisieron derrocarlo, se metió Rusia, 4, 5, 6, 7 aviones ultramodernos, barrió con todos los enemigos de Bashar al-Assad. Rusia tiene una mega base aérea dentro de Siria y Rusia tiene la única base naval que tiene en el Mediterráneo, en Tartus, un puerto de Siria. Para Rusia es clave y Rusia era el amigo de Bashar al-Assad. ¿Por qué Rusia no movió, me perdono la expresión, no movió un pelo para ayudar esta vez y lo dejó derrocar? No hizo nada Rusia. ¿Por qué? ¿Qué intereses están en juego del gobierno mundial para dejarlo caer? Y en días, y tan fácilmente. Y sin luchar. El ejército sirio prácticamente no hizo nada. No hizo nada. 2 o 3 tiros. Dejaron el paso a los, entre comillas, rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay de por medio? No podemos saberlo hasta el día del juicio. Irán, otro de los grandes aliados y amigos de Siria, de Bashar al-Assad, no hizo nada tampoco. O prácticamente nada. ¿Qué intereses hay del gobierno mundial? ¿Y qué se jugó allí para dejarlo caer y que cayera tan rápido, en días? En días. Los rebeldes avanzaban y avanzaban, nadie les hacía frente. Mire que bastaba que Putin dijera, aviones despeguen, liquiden todo eso, y liquidaban todo eso. No hizo nada. ¿Por qué? Y Siria hoy es un caos. En el norte se les quiere meter, o sea, se les metió Turquía. El límite con Turquía, Turquía se quiere meter, río Éufrates de nuevo. En el sur o suroeste los judíos, con los altos del Golán y ahora cerca hasta de Damasco. Por lo menos así los acusan. Y en el centro con Damasco, Muhammad al-Jolani, antiguo miembro de Al-Qaeda y de ISIS. No, es que ahora ya sé, ahora es bueno, dicen los medios de comunicación. Estados Unidos tenía una recompensa de $10 millones por este hombre. No, ahora ahora es bueno. Estados Unidos quitó la recompensa, $10 millones. No por cualquier ser humano se dan $10 millones en recompensa. Pero ahora el nuevo orden mundial ve que al-Jolani se convirtió, reza el Santo Rosario todos los días. Todo. Y el nuevo gobierno de Estados Unidos, con Trump, es casi un aliado incondicional de Israel. Irak, que es el tercer país donde desemboca el río Éufrates, tiene grupos que están atacando a Israel, y ya lo conté en otros avisos o prédicas. Israel ya advirtió, o eso para, o ellos también van a atacar a Irak. Está totalmente metido ahora el río Éufrates en este conflicto.
esa zona es un polvorín y es un hervidero, y todo el odio que hay ahí, todos los resentimientos que hay allí. Es una efervescencia tal que en cualquier momento nos despertamos y es la guerra mundial. Eso no les quepa la menor duda, porque las cosas son así. En cualquier momento nos despertamos un buen día y están cayendo las bombas. Y sí, y no es chiste, claro que puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. Entonces, padres de familia, nuevamente, hay que prever algún tipo de supervivencia por las dudas, por los seres queridos, por los seres queridos. Vigilad, dice Dios con las profecías, vigilate, no ignorate. Vigilad, no ignorad. Las profecías son dadas para que nos ayuden, no para que... Los primeros católicos, los primeros tiempos, como tenían la señal de la profecía, cuando Jerusalén sea rodeado por un cerco, huid. Los primeros católicos se salvaron casi todos de la matanza de los romanos cuando destruyeron Jerusalén, porque estuvieron pendientes de las profecías y se fueron a Petra, creo que fue la ciudad que usaron como pero abandonaron esa zona. Entonces, padres de familia, estad atentos, vigilate, vigilate. Por lo menos para salir del paso en los primeros momentos, primer mes, no sé cuánto se puede llegar a almacenar, y después irán viendo qué hacen, pero no pueden caer en el vértigo, en el caos que se va a armar si es que se cumple este año. Leamos el texto de la Sagrada Escritura sobre esta profecía. En el capítulo 9 dice literalmente lo siguiente: el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que provenía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de los ojos de Dios, diciendo esa voz al ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que fueron atados en el gran río Éufrates. La mayoría de los santos e intérpretes católicos cree que son 4 demonios de la guerra. Suéltalos, dice. Y fueron soltados los 4 ángeles, los demonios son ángeles, ángeles caídos, los cuales habían sido preparados para la hora y el día y el mes y el año para que mataran la tercera parte de los hombres. Es muy curioso que es una función tan específica y concreta que tiene fijado hora, día, mes y año para que se cumpla, dice la profecía así. Impresionante la fuerza también de esa expresión. Sigue diciendo la profecía: y el número del ejército ecuestre era 200 millones. Y yo escuché su número. Y así miré en la visión caballos, los que se sientan sobre ellos, tenían corazas de fuego y de jacinto. El jacinto es el color del acero, enseña el padre Castellani. Ya lo voy a leer al padre Castellani. Y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de la boca de ellos sale fuego y humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por causa del fuego y del humo y del azufre. Todas las bombas tienen fuego, humo y azufre, la pólvora. Y ni hablemos si son las bombas nucleares, un poquito más de fuego, humo y azufre. El poder de esos caballos está en la boca de ellos y en las colas de ellos, pues las colas de ellos son semejantes a serpientes. La punta de un cañón es semejante a una serpiente y tiene la cabeza de adelante. Y así lo dice San Juan. La cola de ellos son semejantes a serpientes, las cuales tienen cabezas. En el cañón, en la puerta de adelante es más grande, parece una cabeza. Y dañan con estas. Y ahora viene qué pasa con los supervivientes. Y los otros hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, no hicieron penitencia. No hicieron penitencia por las obras de sus manos, para no adorar a los demonios. Hoy en día se adora a los demonios a mano poder. Y a los simulacros de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no hicieron penitencia
de sus homicidios, ni de sus brujerías, muy interesante, lo dice literalmente la profecía, ni de su fornicación, ni de sus robos. Veamos sobre ese texto ahora un primer comentario del padre Castellani hecho en el año 1947, plena época del Papa Pío XII, en su gran obra que tienen que leer los que van a ser católicos, que no desprecien las profecías, tienen que leer las dos grandes obras del padre Castellani sobre las profecías. La primera de 1947, la tienen las hermanas acá, nadie ni sabe que está esa obra acá. Los papeles de Benjamín Benavides se llama. Es una novela, que lo plantea como una novela, pero en definitiva es un sacerdote que está preso y lo visitan sus amigos y él les enseña el Apocalipsis. Más fácil, imposible. Cuando lo van a visitar a la cárcel, él les va enseñando todo el Apocalipsis. Esa es la trama. Los papeles de Benjamín Benavides. Y en una parte, que se llama La Gran Guerra, en el capítulo 2, La Guerra de los Continentes, se llama ese capítulo, el padre Castellani dice, escuchen, hablando de esta parte de la Biblia, la bomba atómica, la Tercera Guerra Mundial, esa guerra es posible, más aún probable. Esta es la lógica de los hechos actuales y lo que es peor, está anunciada en el Apocalipsis. En el último libro de la Escritura está anunciada claramente una guerra descomunal, increíble de puro enorme, y además un periodo de guerras que si no es el que estamos viviendo, yo no sé cuál puede ser. 1947. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y seguían un montón de guerras en otros lugares del mundo. Los judíos, entre ellos, si el Estado de Israel nace en 1948, si mi memoria no me falle. Pero este libro lo escribía en 1947. Entonces, si no es esta época, yo no sé cuál es, dice el padre Castellani. ¿No le llaman a esto la paz armada? Que es lo mismo que decir guerra latente e inminente. ¿No llaman a la guerra del 39, la Segunda Guerra Mundial, el segundo acto de la guerra del 14, de la primera? ¿Es que no habrá un tercer acto? El drama ya está desenlazado. Al contrario, los conflictos ideológicos, como dicen, religiosos en realidad, y por cierto, religiosos heréticos, dice el padre Castellani, han quedado intactos y más fuertes que nunca. Lo que está anunciado ha de cumplirse. Lo que está anunciado ha de cumplirse. ¿Dónde está anunciado? Se autopregunta él. En 3 lugares del Apocalipsis. El sexto sello, la sexta trompeta que acabamos de ver, el capítulo 9, y agrega él en el caballo rojo, eso es el capítulo 6, y en la sexta fiala, ese es el capítulo 16. Pero hoy vamos a insistir sobre todo en esto de la guerra que acaban de escuchar ustedes. Eso no se puede entender, lo que escucharon recién ustedes de la Biblia, eso no se puede entender sino de la guerra, que será a la vez un periodo bélico, un suceso de esos que mutan la historia y un castigo de Dios a la humanidad. En ese capítulo les quería recalcar eso. El siguiente capítulo era el número 2, el anterior este es el número 3, Papeles de Benjamín Benavides, también se llama Guerras y Rumores de Guerras. Allí el padre Castellani dice sobre la parucía, sobre la venida de Cristo, ella es imprevisible y es previsible a la vez. Y si no, ¿para qué dio el Salvador sus señales o señas y exhortó que abriésemos los ojos? De la higuera aprended un parangón. Cuando veis los brotes y las hojitas tiernas, sabéis que viene el verano. Así, cuando veáis estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Lo que decimos recién, Dios no nos deja a los católicos las profecías porque sí. Él espera que las sepamos y las estudiemos. Si no, ¿para qué nos deja las señales? La segunda venida de Cristo es imprevisible desde lejos y en cuanto al tiempo exacto. Nadie puede saber el tiempo exacto, pero sí puedo saber la cercanía de la segunda venida de Cristo y para eso deja Dios las profecías.
pero a medida que se aproxime, se irá haciendo inminente, se olerá en el aire, pero no por todos, ciertamente, sino por muy pocos. ¿Por quiénes? Por los católicos que se preocupen por las profecías. Y si no, no vamos a tener ni idea de estos hechos. Nuestra época ha visto a la guerra instalarse tranquilamente como institución permanente y normal de la sociedad humana, como la definió el Papa Benedicto XV. Benedicto XV fue el sucesor de San Pío X, no confundir con el falso Papa Benedicto XVI. Y llaman a esta falsa paz, con razón, paz armada. El anhelo más profundo de toda la humanidad actualmente es la paz, y en ese anhelo, justamente, hará palanca el anticristo. El anticristo dará al mundo la paz, pero una paz sacrílega y embustera, durante la cual se perseguirá a sangre y fuego casi hasta la extirpación a la Iglesia de Dios, a la Iglesia católica. Será la guerra total que no perdona a nadie, ni a los civiles, ni a los ancianos, ni a las mujeres y niños. La era atómica, los hombres tienen en sus manos el medio de destruir la tercera parte de los hombres. Y si tienen ese medio, ¿cree usted que dejarán de emplearlo? Hasta allí las palabras de esta primera obra del padre Castellani, 1947 escribía estas cosas. Pero años después, en 1963, el padre Castellani escribió una segunda obra, mucho más si ustedes quieren académica, el Apocalipsis de San Juan, que también lo tienen las hermanas allí en la librería. Y dentro de ese libro, en lo que él llama la visión quinta, las 7 tubas, las 7 trompetas, nos vuelve a enseñar sobre este tema. Dice, la guerra de los continentes, los 4 ángeles atados junto al río Éufrates, otra vez el río Éufrates, el ejército de 200 millones de hombres, 20.000 veces 10.000, así es en latín, 20.000 veces 10.000 el número de ese ejército, 200 millones da. Los intérpretes antiguos tuvieron este número por inconcebible, el cual hoy se ha vuelto posible. Un ejército de 200 millones de unidades blindadas que corresponden a la caballería de la época de San Juan. San Juan lo describe como puede, un hombre del siglo I, y ya verán cómo aplica la descripción de San Juan a la caballería blindada moderna. Un ejército de 200 millones, la China sola puede suministrarlo. El padre Castellani decía que solamente China podía terminar teniendo un ejército de 200 millones. Lo decía en 1963. Estamos a 60 años después de 1963. Si en la visión del padre Castellani solamente China ya podía tener un ejército de semejantes características, ¿qué diría hoy? Estamos 60 años más adelante. Y justo 60, o prácticamente justo 60. Y ni hablemos de esos 200 millones, si ya no es un país, y son 4, dice el padre Castellani, 4 reinos asiáticos. China, dice él, pongamos China, India, Persia y Rusia. Él le llama Persia porque está en 1963. Persia todavía existía, el reino de Persia en 1963, pero en 1979 dejó de ser Persia y hoy se llama Irán, porque al último Shah de Persia lo derrocaron y ahí gobernó el famoso el Ayatollah Khomeini, famosísimo, los que son un poco más viejos, en los años 70, en los 80 siempre era noticia. Derrocaron al último Shah de Persia, dejó de llamarse la revolución iraní, dejó de llamarse Persia y hoy es Irán. Pero él dice, China sola puede, ni hablemos si sumamos la India. La India tiene casi la misma cantidad de habitantes que China, son creo que 1.500 millones de habitantes en la India. Persia, actual Irán y Rusia. Entonces, con más razón pueden llegar a los 200 millones. Y sigue diciendo el padre Castellani. Ahora va a ser una alusión a cómo describe San Juan lo que son los tanques modernos o los armamentos de movimiento blindado. Dice él, primero pone la Biblia. Y vi
en mi visión los caballos, los jinetes en ellos, llevando corazas color acero. Él traduce directamente color acero, pero es el color jacinto, y de fuego y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de leones, y de las bocas de ellos salía fuego, humo y azufre. Y de estas 3 plagas fue muerto 1/3 de los hombres. El poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas dañan. Y ahora agrega el padre Castellani. San Juan, un hebreo del siglo I, San Juan, no puede describir mejor nuestros actuales tanques de guerra, que son simplemente los carros de guerra de la caballería antigua. De hecho, en todos los ejércitos, los tanques, todos los equipos blindados son la caballería. Hoy en día es lo que se llama la caballería. Fuego, humo y azufre. Fue muerto 1/3 de los hombres, y el resto de los hombres, los que no murieron de estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, y no se convirtieron de sus homicidios. Eso incluye los abortos. Los abortos hacen que los homicidios en nuestras épocas son un horror. Las cifras de bebitos abortados, eso incluye homicidio. Siguieron haciendo abortos, siguieron haciendo homicidios. No se arrepintieron, traduce el padre Castellani, la palabra griega difícil ahí, no se arrepintieron de sus drogas mágicas, sí, la magia de las drogas, éxtasis, cocaína, marihuana, las drogas mágicas, sí, muy mágicas. Sigamos drogándonos, total. No se arrepintieron de su fornicación, lujuria de todo tipo. Eso abarca la homosexualidad, que es la peor lujuria por antinatural. No se arrepintieron de sus robos. Esa es la tristeza del ser humano, que es capaz de tener un gran castigo y seguimos en lo mismo. Que siga el baile, que siga el baile. Monseñor Strominger, en esa palabra difícil de traducir, para que dice drogas, Monseñor Strominger dice hechicerías, otro drama de hoy. ¿Cuánta brujería hay en hoy? ¿Cuánto culto explícito, algunos, no todos, al diablo? ¿Cuánto ocultismo hay hoy en día? Culto a los demonios. Y sigue diciendo el padre Castellani, ya terminamos, es obvio que el mundo de hoy idolatra. El mundo de hoy es obvio, dice él, que hace idolatría. Aunque no sobre las estatuas de Júpiter, de Venus, de Buda, o las horrendas máscaras del Tíbet, pone ese ejemplo el padre. Aunque también adoran eso muchos todavía. Pero la mayoría adora la obra de sus manos, la técnica. La técnica es Dios. No, es un puro instrumento que tendrá que servir solamente para el bien y se usa muchísimo para el mal. Piensa nomás en el Internet, la cantidad de pecados que se hacen con el Internet. Se puede usar bien. La técnica en sí es neutra, pero el mundo moderno la usa muchísimo para el mal. La técnica, el nuevo Dios. El Estado es Dios, sí, cómo no. El dinero, la plata es Dios. La raza, dice el padre Castellani, o la patria, cuando uno cree que la patria pasa por encima de Dios. La patria tiene que estar al servicio del catolicismo, no pasar por encima de Dios. Repito, la mayoría adora la obra de sus manos, la técnica, el Estado, el dinero, la raza o la patria, en los cuales ponen la confianza que solo Dios merece, de donde cunden, dice él, innúmeros pecados y toda clase de vicios. 2 grandes guerras no han escarmentado a esta humanidad idólatra, respetadora de los demonios. Más bien, al contrario. Otra vez, estamos 60 años más adelante de cuando él escribió estas cosas. ¿Qué diría hoy? 1963, 2023. Ya lo pasamos inclusive. Y el Dios de la violencia, Maosín, que según el profeta Daniel va a ser venerado por el anticristo, ese Dios, hoy día recibe el culto de los ingentes armamentos. Maosín, Dios de los armamentos y municiones. Pregunta el padre Castellani, ¿será evitada
la Gran Guerra Tercera, la Tercera Guerra Mundial. El inglés Roberto Hugo Benson pone en su gran novela El Señor del Mundo, esa novela hay que leerla, y el padre Castellani hizo la mejor traducción, creo yo, al español, El Señor del Mundo. El Señor del Mundo. Pone en su gran novela que la gran guerra con el Oriente será evitada justamente por el anticristo, que le pone nombre y apellido Benson en su novela. Se llama Juliano Felsenburg, el anticristo. Esos apellidos Felsenburg a los argentinos por lo menos nos suena mucho. Esas terminaciones. Será evitada por el anticristo que por esa proeza diplomática se convierte en presidente de Europa y emperador del mundo entero, menos la Argentina. Yo nunca supe por qué un inglés sale con eso, porque es de la novela de Benson, pone que el anticristo gobierna todo, menos la Argentina. Pues qué honor, no sé. Y no sé de dónde a un inglés se le ocurre que el único lugar donde no puede es la Argentina. Yo la leí hace años, ni me acuerdo qué desarrolla ahí, pero estoy leyéndolo al padre Castellani en lo que él dice ahora. Pero lo malo para esta optimista opinión es que San Juan taxativamente dice, fueron muertos 1/3 de los hombres. Para terminar, no me extiendo más, la prédica es muy larga. Tienen allí material de sobra para reflexionar. Tienen allí material de sobra para reflexionar. Este 2025 sí puede llegar a ser el año, Dios nos libre y guarde, en que se cumpla la profecía de esta tercera guerra mundial y 1/3 de los seres humanos van a morir. 1/3 de los seres humanos van a morir. 2.500 millones de personas. La guerra de los judíos de hoy abarca ya en forma explícita, no cercana, el marco geográfico que Dios nos quiso dar como una lamparita, guarda que puede ser, guarda, atención, el marco geográfico, el río Éufrates, ahora está de lleno en este problema de la guerra de los judíos. Esa zona hoy es un bullir de guerra y de odios, pero a más no poder. Entonces, padres de familia, vayan previendo, porque va a ocurrir algún día, puede ser este año, y puede ser que nos levantemos en medio de las bombas. Padres de familia, vean qué van a hacer para cuidar por las dudas a sus seres queridos, esposa e hijos, prever alimentos no perecederos, prever alguna manera de guardar agua, que eso es más difícil. Vigilate, dice Dios, vigilad, estad atentos. Vayan viendo todos los días un poco las noticias de esta guerra de los judíos, allí en esa zona, para ver en qué sigue la cosa. Y poder precaveros, otra traducción de vigilate, precaveros, haced cosas para estar a resguardo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.